Hare Krishna, mi nombre es Gemalata Rada y estoy aquí para que continuemos con la lectura de la Bhagavad Gita tal como es, dados sus significados y la traducción también hecha por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hoy estoy leyendo de la compu, así que no tengo el libro para mostrarles. Para los que no saben, está el Vedabase, de donde lo pueden leer, así que está buenísimo. Lo tenemos siempre en el bolsillo al celu, así que siempre está ahí la Bhagavad Gita disponible. Bueno, entonces, ¿en qué capítulo estamos? Estamos en el capítulo de lectura el número 9, el conocimiento más trascendental, más confidencial, no trascendental, el conocimiento más confidencial, y es uno de los capítulos más ricos de contenido. Y es contenido de Bhakti Yoga, así que es lo que yo practico y es lo que en cierta forma Krishna a lo largo de todo el Bhagavad Gita nos va tratando de inducir y nos va tratando de dar como la perspectiva y nos da información para que nosotros, digamos, de alguna manera nos compremos en ese proceso, ¿no? Que nos convenza de que ese es el mejor proceso, el más simple, no necesariamente sencillo, pero bueno, eso es lo que él nos dice, y nos dice Krishna que para esta era de Kali es el proceso para llegar con él por excelencia. Entonces, bueno, en el capítulo 8, vamos a ir un poquito para atrás nomás para orientarnos, para ver dónde estamos. Se presentó al devoto Ananya, al devoto que, bueno, un devoto, ¿quién es el devoto? ¿Quién es considerado un devoto? Y cómo este puede ver la luz, puede ver la oscuridad, pero entiende cuál es su objetivo. Y ahora Krishna en este capítulo nos va a explicar cómo convertirnos en ese devoto. Entonces ahí nos va a dar el conocimiento más confidencial. Para ello comenzó el capítulo hablando de cuáles son las cualificaciones de oír. ¿Se acuerdan? Shravanam, que es una palabra en sánscrito que significa oír, es uno de los procesos más importantes del Bhakti Yoga, sino el más importante, pero bueno, cada uno puede practicar distintos procesos, pero es un proceso muy importante que es escuchar acerca de Krishna, de lo que le gusta, de sus pasatiempos, de lo que realiza, de dónde vive, de con quién se junta, ¿sí? Escuchar todos sus pasatiempos. Y habla de aquellos que lo escuchan y aquellos que no, o sea, los que son envidiosos, y de hecho le dice a Arjuna, yo te cuento esto a vos porque vos no sos envidioso, porque vos no me envidias a mí. Bueno, entonces empieza a hablar de las calificaciones y las descualificaciones de un devoto. Y después continúa hablando de Krishna y su relación en el mundo, ¿sí? En los diferentes lugares y sitios donde lo podemos encontrar. Continúa, sí, es bastante amplia esa parte, sí, pero básicamente es la omnipresencia de Krishna en todas partes. Después de eso nos habla, en los versos del 11 al 20, del 11 al 25, nos habla de aquellos que son necios, pero que además negligencian el bhakti. Aunque tienen información, igual no lo practican. Algunos directamente no tienen información, eso es diferente, pero algunos tienen información, igual no lo practican. Y después están aquellos que sí, que son divinos, o sea, como que nos plantean los dos extremos. Y después empieza esta sección de versos que empezamos la semana pasada, que empieza en el verso número 26, en el cual empieza a hablar de las glorias del servicio devocional a Krishna. Algo maravilloso. Y en esta sección, bueno, esta sección es una sección muy importante dentro de la Bhagavad Gita, y nos empieza mostrándonos la simpleza del servicio devocional, este verso que es tan importante y tan conocido, 9.26, que dice así: si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o agua, yo la aceptaré. Y si se acuerdan, leímos hasta el verso número 28, así que voy a leer después los del verso 26, 27, 28, que son esta sección de versos, y después a partir del 29 leemos traducción y significado. ¿Sí? Pero bueno, por ahora vamos a primero hacer una invocación para traer auspiciosidad a nuestro momento, para invocar a Krishna, para que ojalá nos ayude a todos a
entender lo que Él nos quiere decir y a yo poder expresar de la manera más apropiada para que ustedes puedan entender lo que sea que les pueda explicar. ¿Sí? Entonces, empezamos con una invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Qué hermosa que es esa invocación, me encanta. Bueno, entonces empezamos. Texto número 26, capítulo 9, habíamos dicho, el capítulo 9, el conocimiento más confidencial. Esta sección de versos desde el 9:26 son las glorias del servicio devocional según Burijan Prabhu en su libro Ríndete a mí, que yo utilizo como guía. Entonces, verso 26, texto 26. Si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o agua, yo la aceptaré. Texto 27. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales, y todas las austeridades que realices, hazlo, oh hijo de Kunti, como una ofrenda a mí. Texto 28. De ese modo te librarás del cautiverio del trabajo y sus resultados auspiciosos y desfavorables. Con la mente fija en mí y siguiendo ese principio de renunciación, te liberarás y vendrás a mí. Texto 29. Yo no envidio a nadie, ni soy parcial con nadie. Yo tengo la misma disposición para con todos, pero todo el que me presta servicio con devoción es un amigo y está en mí, y yo también soy un amigo para él. Este verso es muy conocido y Prabhupada da un muy lindo significado, que ahora lo vamos a leer. Traducciones entonces y significados dados por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Significado verso 29. Uno pudiera preguntar aquí que si Krishna es igual con todo el mundo y nadie es su amigo especial, entonces, ¿por qué muestra un interés especial en los devotos que siempre están dedicados a su trascendental servicio? Pero ello no es una discriminación, es algo natural. Puede que un hombre cualquiera de este mundo material tenga una disposición muy caritativa, mas aún así él muestra un interés especial en sus propios hijos. El Señor dice que toda entidad viviente, sea cual fuere su forma, es su hija, y por ende Él le proporciona a cada cual una generosa provisión de las cosas necesarias en la vida. Él es tal como una nube que derrama su lluvia por todas partes sin tener en cuenta si el agua cae en una roca, en la tierra o en el agua, o sea, por ejemplo, en el mar. Pero a sus devotos Él les da una atención especial. A esos devotos se los menciona aquí. Ellos siempre se hallan en estado de conciencia de Krishna y por consiguiente siempre están situados en Krishna de un modo trascendental. La misma frase, entre comillas, conciencia de Krishna, sugiere que aquellos que tienen ese estado de conciencia son trascendentalistas vivientes que están situados en él. El Señor dice aquí, muy claro, Mayite, ellos están en mí. Naturalmente, como resultado de eso, el Señor también está en ellos. Es algo recíproco. Ellos también, explica las palabras, esto también explica las palabras Ye yatam mam prapadyante tams tataiva vayami aham. En la proporción en que cualquiera se entregue a mí, yo me ocupo de él. Qué hermoso, ¿no? Él no nos pide que nos entreguemos a él, más si nos entregamos a él, él se ocupa especialmente de esa persona, ¿no?
Esa reciprocidad trascendental existe debido a que tanto el Señor como el devoto tienen conciencia. Cuando un diamante está montado en un anillo de oro, se ve muy hermoso. El oro es glorificado y al mismo tiempo el diamante es glorificado. El Señor y la entidad viviente brillan eternamente y el Señor Supremo se ve como el oro. El Señor es un diamante y esta combinación es muy hermosa. A los seres vivientes que se hallan en un estado puro se los conoce como devotos. El Señor Supremo se vuelve el devoto de sus devotos. Si entre el devoto y el Señor no hubiera una relación recíproca, entonces no habría ninguna filosofía personalista. En la filosofía impersonalista no existe una correspondencia entre el Supremo y la entidad viviente, pero en la filosofía personalista sí la hay. A menudo se da el ejemplo de que el Señor es como un árbol de los deseos y que todo lo que uno quiere de ese árbol, el Señor lo provee. Pero la explicación que se da aquí es más completa. Aquí se declara que el Señor es parcial con los devotos. Esa es la manifestación de la misericordia especial del Señor para con los devotos. La reciprocidad del Señor no se debe considerar que se encuentra bajo la ley del karma. Ella pertenece a la situación trascendental en la que actúan el Señor y sus devotos. El servicio devocional que se le presta al Señor no es una actividad de este mundo material, es parte del mundo espiritual, en el que predominan la entidad viviente, la bienaventuranza y el conocimiento. Texto número 30. Incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es un santo, porque está debidamente situado en su determinación. Significado. La palabra Suduracharaha que se emplea en este verso es muy significativa y debemos entenderla bien. Cuando una entidad viviente está condicionada, tiene dos clases de actividades, unas condicionales y otras constitucionales. En lo que respecta a la protección del cuerpo o a las reglas de la sociedad y el Estado, incluso para los devotos, en relación con la vida condicional. Y esas actividades se denominan condicionales. Además de ellas, la entidad viviente, que está plenamente consciente de su naturaleza material y está dedicada al proceso de conciencia de Krishna o al servicio devocional del Señor, tiene actividades que se denominan trascendentales. Esas actividades las realiza en su posición constitucional y técnicamente se denominan servicio devocional. Ahora bien, en el estado condicionado, a veces el servicio devocional y el servicio condicional relacionado con el cuerpo corren paralelos. Pero en ocasiones esas actividades también se oponen entre sí en la medida de lo posible. Perdón, se oponen entre sí. En la medida de lo posible, el devoto tiene sumo cuidado en no hacer nada que pueda trastornar su condición sana. Él sabe que el logro de la perfección en sus actividades depende de su comprensión progresiva del proceso de conciencia de Krishna. Algunas veces, sin embargo, puede que se observe que una persona consciente de Krishna comete un acto que desde el punto de vista social o político pudiera tomarse como de los más abominables. Pero esta caída temporal no la incapacita. En el Srimad Bhagavatam se dice que si una persona cae, pero está dedicada de todo corazón al servicio trascendental del Señor Supremo, el Señor, como está situado en su corazón, le purifica y le perdona esa acción abominable. La contaminación material es tan fuerte que hasta un yogi plenamente dedicado al servicio del Señor a veces queda atrapado, pero el proceso de conciencia de Krishna
es tan fuerte que esa clase de caída ocasional es corregida de inmediato. Por consiguiente, el proceso del servicio devocional siempre es un éxito. Nadie debe burlarse de un devoto por algún alejamiento accidental del sendero ideal. Pues como se explica en el siguiente verso, esas caídas ocasionales se detendrán a su debido tiempo, en cuanto el devoto se halle totalmente situado en el estado de conciencia de Krishna. Así pues, una persona que está situada en el estado de conciencia de Krishna y que está dedicada con determinación al proceso de cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se debe considerar que se encuentra en la posición trascendental, incluso si se observa que, por casualidad o por accidente, se ha caído. Caído, cuando habla en este verso de caído, significa como que se salió del proceso de alguna manera, ¿sí? Se salió de los principios regulativos, por ejemplo, o sí, de alguna manera se alejó, ¿sí? Se equivocó, y Prabhupada nos dice acá, o sea, Maya, la energía ilusoria, que también es una energía, la energía externa de Krishna, es muy potente, y a nosotros nos atrae. Entonces, puede ocurrir que alguien se atraiga, puede ocurrir que alguien se caiga y que temporalmente cometa un acto abominable, como podría decirse, o sí, algo que no corresponde o que no ayuda en el proceso de conciencia de Krishna. Y por eso Prabhupada nos advierte, tengamos cuidado, porque cualquiera nos puede pasar. Bien, las palabras Sadur Eva, entre comillas, es un santo, son muy enfáticas. Esas palabras son una advertencia que se les da a los no devotos para que sepan que no se deben burlar de un devoto por causa de una caída accidental. Aún así, si se ha caído accidentalmente, se le debe considerar santo. Y esta es una explicación a este verso muy buena de Srila Prabhupada, que a Prabhupada dice accidentalmente. Esta es una palabra muy interesante y muy importante, porque no es que vale todo, que podemos hacer lo que querramos y igual vamos a ser considerados santos si volvemos al proceso de conciencia de Krishna, sino, y por ahí también, pero lo que Prabhupada acá enfatiza es que la caída ha sido accidental, no es que, bueno, hoy me fumo un churro, no sé cómo se dice, mañana otro, y me voy cayendo, entre comillas, accidentalmente todos los días. Eso no es a lo que se está refiriendo Prabhupada. Eso, si un día yo tuve una caída porque es un samskara, es una impresión que yo tengo en la mente, o me comí, no sé, algo con carne, porque es algo que a mí me recuerda algo, me trae, no sé, algo específico que me lleva a un cierto lugar, y yo en un momento estuve en un momento vulnerable, complicado, y accidentalmente terminé en eso, o me tomé una copa de alcohol o lo que sea, ¿no? Es un accidente, eso es lo que está diciendo Prabhupada, es accidental, pero no si nosotros decidimos hacerlo todos los días. Claro, si uno todavía no tomó votos, por ejemplo, con un maestro espiritual, todavía no tiene ese compromiso, entonces no es necesariamente considerado una caída, más sin embargo es algo que no nos ayuda en nuestro camino espiritual, en nuestra conciencia de Krishna, ¿sí? Entonces, accidentalmente es una palabra muy importante acá. Y la palabra mantavyaha es aún más enfática, dice Srila Prabhupada. Si uno no sigue esa regla y se burla del devoto por su caída accidental, esto es cuando nosotros vemos a otro que se cae y nos burlamos de ese. Entonces está desobedeciendo la orden del Señor Supremo. Todos tenemos que recordar que todos estamos a un pasito de caernos. Es muy fácil, mucho más fácil de lo que todos queremos caernos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y más aún, no juzgar a aquellos que tienen una caída.
El único requisito que debe cumplir un devoto es el de estar resuelta y exclusivamente dedicado al servicio devocional. En el Nrsimha Purana se presenta la siguiente declaración. El significado de esto es que, incluso si se ve a alguien que está dedicado plenamente al servicio devocional del Señor, a veces realiza actividades abominables, esas actividades se debe considerar que son como las manchas que se ven en la luna, las cuales se asemejan a las huellas de un conejo. Esas manchas no son un impedimento a la difusión de la luz de la luna. De igual modo que un devoto se aleje accidentalmente del sendero del carácter santo, no lo vuelve abominable. O sea, Prabhupada me encanta, es tan claro. Y acá nos está diciendo, no solo una caída accidental, sino también incluso si de pronto te alejas del camino por un tiempo. Accidentalmente, siempre agrega esta frase importante, accidentalmente. No sé, te enamoraste de alguien que te llevó por un mal camino y bueno, te dejaste llevar o te empezaste a juntar con tus amigos de, no sé, de la infancia que tenían otras costumbres y te dejaste llevar. O sea, es algo, no sé cómo exactamente que sea, cuándo se consideraría accidental y cuándo no. Pero no es cuando uno decide, bueno, hoy voy a hacer esto. Pero bueno, no importa. Canto el Mahamantra y seré feliz. Eso no, y aparte eso es una de las ofensas al canto del santo nombre. Entonces, al final de todo, Prabhupada dice, de igual modo, que un devoto se aleje accidentalmente del sendero del carácter santo, no lo vuelve abominable. Tampoco lo vuelve santo. Bien, sí, seguimos con el significado. Por otra parte, uno no debe cometer el error de creer que un devoto que se encuentra en el trascendental servicio devocional puede actuar de cualquier manera abominable. No, esto no es lo que está diciendo este verso, no es que el devoto puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Este verso únicamente se refiere a un accidente causado por el fuerte poder de las relaciones materiales. El servicio devocional es más o menos una declaración de guerra contra la energía ilusoria. Mientras uno no es lo suficientemente fuerte como para pelear contra la energía ilusoria, puede que hayan caídas accidentales. Nadie debe aprovecharse de este verso y hacer tonterías y creer que aún es un devoto. Si él no mejora su carácter mediante el servicio devocional, se ha de entender que no es un devoto elevado. Me encanta, Prabhupada aclara muy bien este verso, porque es un verso que puede ser malinterpretado por algunas personas. Se los leo de vuelta para que les quede. Incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, se debe considerar que es un santo, porque está debidamente situado en su determinación. Entonces, las aclaraciones de Prabhupada, muy importantes. Texto 31. Prontamente él se vuelve virtuoso y consigue una paz perdurable, oh hijo de Kunti. Declaro osadamente que mi devoto nunca perece. Significado. Esto no se debe malinterpretar. En el 7º capítulo el Señor dice que aquel que está dedicado a actividades perjudiciales no puede volverse devoto del Señor, aunque no es un devoto. No puede volverse un devoto del Señor. Aquel que no es devoto del Señor no tiene ninguna cualidad en absoluto. Entonces, aún queda la pregunta de cómo alguien que está dedicado a actividades abominables, ya sea accidentalmente o intencionalmente, puede ser un devoto puro. Esta pregunta se puede hacer con razón. Según se declara en el capítulo 7, los herejes, quienes nunca se acercan al servicio devocional del Señor,
no tienen ninguna cualidad, tal como se declara en el Srimad Bhagavatam. Por lo general, el devoto que está dedicado a las 9 clases de actividades devocionales está ejecutando el proceso de limpiar del corazón toda la contaminación material. Él pone a la suprema personalidad de Dios en su corazón y todas las contaminaciones pecaminosas se limpian naturalmente. La actividad de pensar siempre en el Señor Supremo lo vuelve puro por naturaleza. De acuerdo con los Vedas, existe una cierta regulación según la cual, si uno cae de su excelsa posición, tiene que someterse a ciertos procesos rituales para purificarse. Pero aquí no se pone esa condición, porque el proceso purificador ya se encuentra presente en el corazón del devoto, debido a su acto de recordar constantemente a la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, el canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se debe continuar sin interrupción. Esto protegerá al devoto de todas las caídas accidentales. Él permanecerá así libre de todas las contaminaciones materiales perpetuamente. Bien, texto 32. Oh hijo de Prita, aquellos que se refugian en mí, aunque sean de baja estirpe, las mujeres, los vaishyas, los comerciantes y los shudras, los trabajadores, pueden dirigirse hacia el destino supremo. Significado. El Señor Supremo expresa aquí claramente que en el servicio devocional no hay ninguna distinción entre gente de clase alta y gente de clase baja. En el concepto material de la vida sí existen estas divisiones, pero para una persona que está dedicada al trascendental servicio devocional del Señor, no las hay. Todo el mundo es digno de ir hacia el destino supremo. En el Srimad Bhagavatam 2.4.18 se declara que incluso las personas más bajas de todas, que se denominan chándalas, los que comen perro, pueden purificarse mediante la relación con un devoto puro. Por consiguiente, el servicio devocional y la guía de un devoto puro son cosas tan fuertes que no hay ninguna discriminación entre hombres de clase baja y de clase alta. Cualquiera puede participar de ello. El hombre más sencillo de todos que se refugia en el devoto puro puede purificarse mediante la guía indicada. De acuerdo con las diferentes modalidades de la naturaleza material, a los hombres se los clasifica en aquellos que están influidos por la modalidad de la bondad, los brahmanas, los que están influidos por la modalidad de la pasión, los kshatriyas o administradores, los que están influidos por una mezcla de las modalidades de la pasión y la ignorancia, los vaishyas o comerciantes, y los que están influidos por la modalidad de la ignorancia, los shudras u obreros. Aquellos que son más bajos que estos se denominan chándalas y nacen en familias pecaminosas. Por lo general, las clases superiores no aceptan relacionarse con ellos, que nacen en familias pecaminosas. Pero el proceso del servicio devocional es tan fuerte que el devoto puro del Señor Supremo puede permitirle a la gente de todas las clases bajas que logren la máxima perfección de la vida. Eso solo es posible cuando uno se refugia en Krishna. Cuando se indica aquí con la palabra Vyapashiritya, uno tiene que refugiarse en Krishna por completo. De ese modo uno puede volverse mucho más eminente que grandes gyanis y yogis. Texto 33. ¿Cuánto más cierto no es esto en el caso de los virtuosos brahmanas, de los devotos y también de los reyes santos? Así que, habiendo venido a este temporal y desolador mundo,
Dedícate a mi amoroso servicio. Lo vuelvo a leer. ¿Cuánto más cierto no es esto en el caso de los virtuosos brahmanas, de los devotos y también de los reyes santos? Así que habiendo venido a este temporal y desolador mundo, dedícate a mi amoroso servicio. Significado. En este mundo material hay diferentes clases de gente, pero al fin y al cabo este mundo no es un lugar feliz para nadie. Aquí se afirma claramente, este mundo es temporal y está repleto de sufrimientos. No es un lugar habitable por ningún hombre cuerdo. La suprema personalidad de Dios declara que este mundo es temporal y está colmado de desdichas. Algunos filósofos, especialmente los filósofos mayavadis, dicen que este mundo es falso. Pero con el Bhagavad Gita podemos entender que el mundo no es falso, es temporal. Existe una diferencia entre temporal y falso. Este mundo es temporal, pero hay otro mundo, el cual es eterno. Este mundo es desolador, pero el otro mundo es eterno y bienaventurado. Arjuna nació en una familia real y santa. También a él el Señor le dice, emprende mi servicio devocional y ven rápidamente de vuelta a Dios, de vuelta al hogar. Nadie debe permanecer en este mundo temporal, el cual está tan lleno de sufrimientos. Todo el mundo debe apegarse al regazo de la suprema personalidad de Dios para poder ser eternamente feliz. El servicio devocional del Señor Supremo es el único proceso mediante el cual se pueden resolver todos los problemas de todas las clases de hombres que hay. De modo que todo el mundo debe emprender el proceso de conciencia de Krishna y hacer que su vida sea perfecta. Texto número 34. Siempre ocupa la mente en pensar en mí. Vuélvete devoto mío. Ofréceme reverencias y adórame a mí. Estando completamente absorto en mí, es seguro que vendrás a mí. Significado. Este verso aparte es increíble porque nos está asegurando, es seguro que vendrás a mí. Entregate, volvete devoto mío, haceme reverencias, adorame de la manera en que vos puedas. ¿Sí? Volvemos al verso 9:26. Una flor, ofreceme lo que vos tengas para darme. Lo que yo quiero es tu amor. Eso es lo que yo quiero. Y estando así, completamente absorto en pensar en él, en ver qué es lo que quieren, qué le vas a cocinar, en cómo lo vas a atender, qué le vas a cantar, qué le vas a recitar, todo el tiempo pensando en él, así vendrás así seguro. Eso nos dice aquí Krishna. Hermoso. Significado. En este verso se indica claramente que el proceso de conciencia de Krishna es el único medio para liberarse de las garras de este mundo material contaminado. A veces unos comentarios inescrupulosos desvirtúan el significado de lo que aquí se afirma claramente, que todo el servicio devocional se le debe ofrecer a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Por desgracia, los comentaristas inescrupulosos apartan la mente del lector hacia aquello que no es factible en absoluto. Estos comentaristas no saben que hay ninguna diferencia entre Krishna y la mente de Krishna. Krishna no es un ser humano ordinario. Él es la verdad absoluta. Su cuerpo y su mente y él mismo son uno y son absolutos. En el Kurma Purana se declara, tal como lo cita Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, que es el gurú de Srila Prabhupada, en sus comentarios Anubhasya al Chaitanya Charitamrita, quinto capítulo del Adi Lila. El Adi Lila es el primer, digamos, gran libro del Chaitanya Charitamrita. Son 4 libros grandotes, el primero. Versos 41 a 48. Esto significa que en Krishna, el Señor Supremo, no existe ninguna diferencia entre él y su cuerpo. Pero debido a que los comentaristas no conocen esa ciencia de Krishna,
Esconden a Krishna y dividen su personalidad de su mente o de su cuerpo. Aunque esto es signo de una crasa ignorancia de la ciencia de Krishna, algunos hombres obtienen ganancias de desorientar a la gente. Hay algunos hombres que son demoníacos. Ellos también piensan en Krishna, pero con envidia, tal como el rey Kamsa, el tío de Krishna. Él también estaba pensando siempre en Krishna, pero pensaba en Krishna como enemigo. Claro, Kamsa, una voz en el cielo le dice que el séptimo hijo de Baki lo va a matar. Entonces él no podía pensar en otra cosa. Entonces él siempre estaba pensando en Krishna, pero de una forma negativa. Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿no? Lo pensaba como enemigo. Él siempre estaba angustiado, preguntándose, ¿cuándo Krishna iría a matarlo? Porque él sabía que era Krishna el que lo iba a matar, porque él, aunque arrestó a su hermana, la encarceló a ella y a su esposo y mató a cada uno de los primeros niños que nacieron, cuando llegó el séptimo, de una manera muy interesante, no se le escapó de sus manos. O sea, no pudo matar a ese niño, que era Krishna. Entonces, él siempre estaba angustiado, preguntándose cuándo Krishna iría a matarlo. Esa manera de pensar no nos ayudará. Uno debe pensar en Krishna con amor devocional. Eso es bhakti. Uno debe cultivar el conocimiento acerca de Krishna continuamente. ¿Cómo se hace ese cultivo favorable? Aprendiendo con un maestro genuino. Krishna es la suprema personalidad de Dios y varias veces hemos explicado que su cuerpo no es material, sino que es conocimiento eterno y bienaventurado. Esa clase de plática acerca de Krishna lo ayudará a uno a volverse devoto, a volverse devoto. Entender a Krishna de otra manera, oyendo a la fuente equivocada, será infructuoso. Por consiguiente, uno debe ocupar la mente en la forma eterna, la forma primordial de Krishna. Uno se debe dedicar a adorar a Krishna con la convicción en el corazón de que Él es el Supremo. En la India hay cientos de miles de templos para la adoración de Krishna y en ellos se practica el servicio devocional. Cuando esa práctica se lleva a cabo, uno tiene que ofrecerle reverencias a Krishna. Uno debe inclinar la cabeza ante la deidad y ocupar la mente, el cuerpo, las actividades, todo. Eso hará que uno se absorba en Krishna por entero sin desviación. Eso lo ayudará a uno a trasladarse a Krishna Loka. Uno no debe dejarse desviar por los comentaristas inescrupulosos. Uno debe dedicarse a los 9 procesos del servicio devocional, comenzando con los procesos de oír y cantar acerca de Krishna. El servicio devocional puro es el máximo logro de la sociedad humana. Los capítulos cualquiera, los capítulos 7º y 8º, no sé qué estaba leyendo, del Bhagavad Gita, o sea, los 2 capítulos anteriores y los primeros 2 capítulos que hablan acerca de Bhakti Yoga, han explicado el servicio devocional puro que se le presta al Señor. El servicio que está libre del conocimiento especulativo, del yoga místico y de las actividades fruitivas. Puede que aquellos que no están plenamente santificados se vean atraídos por diferentes aspectos del Señor, tales como el Brahma Jyotir impersonal y el Paramatma localizado. Pero un devoto puro emprende directamente el servicio del Señor Supremo. Hay un hermoso poema acerca de Krishna en el que se expresa claramente que cualquier persona que esté dedicada a la adoración de los semidioses es muy poco inteligente y no puede obtener en ningún momento la recompensa suprema, que es Krishna. Al comienzo puede que el devoto caiga, a veces del plano modelo, pero aún así se debe considerar que él es superior a todos los demás filósofos y yogis. Aquel que siempre está dedicado al proceso de conciencia de Krishna se debe sobreentender que es una persona completamente santa. Sus accidentales
actividades no devocionales van a disminuir. Y pronto él se verá situado sin ninguna duda en el estado de plena perfección. El devoto puro no tiene ninguna posibilidad de caer, porque la divinidad suprema cuida personalmente de sus devotos puros. En consecuencia, la persona inteligente debe emprender directamente este proceso de conciencia de Krishna y vivir de una manera dichosa en este mundo material. A su debido tiempo, ella recibirá la recompensa suprema, Krishna. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 9 del Srimad Bhagavad Gita titulado El conocimiento más confidencial. Y acá me vinieron un par de historias mientras leía esta parte final, y me vinieron varias historias de Srila Prabhupada. Y una es que él decía siempre el problema de los occidentales es que no le tienen miedo a Maya. Porque acá en un momento Prabhupada dice, el devoto puro no tiene ninguna posibilidad de caer, porque la divinidad suprema cuida personalmente de sus devotos puros. Pero eso es un nivel muy, muy elevado. Srila Prabhupada, él mismo, pensaba esto, ¿no? Siempre pensaba en Maya, en cómo Maya nos puede atrapar. Y decía a nosotros, ustedes no se dan cuenta la fuerza, la potencia que tiene esta devota que busca cumplir con su servicio de la mejor manera posible. Y entonces es importante no tener este pensamiento de que por seguir los principios, por hacer servicio, por ser hijo de devotos o por, digamos, lo que sea nuestra circunstancia, creamos que Krishna, sí, Krishna nos va a cuidar personalmente, pero Maya está muy atenta a cualquier descuido que tengamos. Entonces siempre es muy importante tener eso presente y estar atento, uy, acá me está atrapando Maya, ¿no? Y uno buscar conocerse y conocer cuáles son las debilidades que cada uno tiene y estar más atento en esos casos, porque todos tenemos algo que nos atrae, que nos atrapa, que nos hace ojitos. Entonces es importante uno reconocerse y tratar de mantenerse alejado de los lugares que nos puedan, o de las personas, lugares, ¿no?, que nos puedan llevar a una caída. Eso es algo honesto, es humilde. Y después, algo también que me vino, que me gustó mucho, que acá también dice Prabhupada, Prabhupada dice esto: aquel que siempre está dedicado al proceso de conciencia de Krishna, no, perdón, era más arriba. Bueno, Prabhupada dice que la persona, uno, en la medida en que uno va incorporando cada vez más conciencia de Krishna, cada vez su vida se vuelve, ¿no? Sí, bueno, cada vez se vuelve más consciente de Krishna, obviamente. Pero lo que yo estaba queriendo decir es lo siguiente. Cuando yo hice un curso de nutrición, nos dieron esta técnica para enseñarle a las personas a comer mejor, a comer, por ejemplo, más vegetariano, ¿sí?, como más vegetales. Y nos decían, vos no te enfoques en las cosas malas que uno tiene, o en lo malo que uno come, o en el azúcar. Más bien le incorporá más fruta, incorporá más verduras, incorporá más frutos secos, cosas que a uno lo nutran y que además te sacian. Y después el resto va saliendo, ¿no?, como por decantación. Entonces, a mí me gusta pensarlo también desde el punto de vista de conciencia de Krishna. Cuantas más actividades hacemos en conciencia de Krishna, menos tiempo tenemos para actividades que son no conscientes de Krishna. Cuanto más logremos enfocarnos en actividades que nos lleven a pensar en Krishna, en recordarlo, más fácil va a ser en el momento de la muerte recordarlo Krishna.
¿no? Y poder recordarlo durante toda nuestra vida. Entonces eso, pensaba como esa misma técnica, que en algún momento acá Prabhupada no lo pude encontrar justo dónde es que, cómo lo relacioné, pero él en algún momento habla de esto, ¿no? Como que cuanto más dedicamos, entonces también más nos vamos nutriendo, digamos, ¿no? Así que bueno, voy a cerrar con este capítulo así por hoy, así ya en el próximo encuentro empezamos con el capítulo 10, porque hoy tengo que terminar sí o sí a las 7, discúlpenme. Y bueno, de paso quiero abrir también el micrófono para ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, si quieren, no sé, alguna aclaración. Hola Liliana, y veo que estás conectada. Sara y Ale, también ahí los veo. Qué bueno que se pudieron conectar. Yamu, ¿algún comentario? Sí, aprovecho que puedo. Dale. Con respecto a la caída, cuando se refiere a la caída accidentalmente, bueno, yo lo tenía apuntado, pero después vos lo seguiste explicando un montón. Pero la caída accidentalmente, claro, no quiere decir solamente de, bueno, salí con amigos y me ganó la tentación y me tomé una cervecita. Es como salirse del sendero también. Muchas veces uno se sale accidentalmente, no porque quiera salirse, quiera alejarse, sino que son caídas accidentales, que quizás uno esté pasando por un mal momento y se termina alejando, porque hay muchos que están pasando por un mal momento y se aferran más, pero no la mayoría. Hay muchos que se caen, están pasando por un mal momento, caen y pueden pasar años de que no vuelven. Y después, por X cosa, vuelven o no. Después, Pero bueno, ya bueno, no empezaron sé. su camino, ¿no? Aunque no vuelvan en esta vida, quizás vuelven en la próxima, Yamu. Claro, ya empezaron su camino. Eso Sí, es lo que también dice que uno no pierde todo el avance que fue teniendo en la vida. total, Sí, eso total. por un lado. Bueno, después Está con bueno. esto último que habías dicho, también hay un ejemplo que uno siempre antes se preguntaba mucho de los devotos, que decían, no, porque vos siempre tenés que cantar las 16 rondas, no importa si no puedes venir al templo, vos tenés que cumplir con las 16 rondas. Yo creo que es algo que se habló durante mucho tiempo también, de que lo más importante es la asociación con los devotos. Como que si vos no estás con los devotos, sí sirve la que cantes las yapas y todo, pero la vas perdiendo, le vas perdiendo el gustito. Mm. Eh, si vos no, tienen que estar las dos. No me Sí, acuerdo bien el ejemplo. ahí hay dos cosas que me gustaría aportar. Primero, Prabhupada decía, primero el cuerpo, o sea, ocuparse de que el cuerpo esté ok para que uno pueda, ya sea hacer servicio devocional, cantar o lo que fuera, ¿sí? Si tenemos mal el cuerpo es muy difícil hacer conciencia de Krishna. Entonces, Prabhupada decía eso, lo que no significa es que por eso voy a dedicarme a, no sé, a ponerme botox, ¿no? No, nada que ver. Es que el cuerpo y el alma puedan estar juntos y hacer lo que sea necesario, que va a ser diferente para cada uno de nosotros, para uno poder realizar conciencia de Krishna. Entonces Prabhupada decía, primero es el cuerpo. Segundo, las rondas. Él decía eso. Tercero, servicio devocional, o sea, hacer tu servicio. Cuarto, leer Shema Bhagavatam. Ese era más o menos el orden que él daba. Ahora, sin sadhusanga, sin la asociación de los devotos, es muy difícil seguir el camino. Pero en realidad el proceso principal es uno, es de uno, en la relación de uno con Krishna. ¿Cómo desarrolla ese vínculo? A través de los nuevos procesos del Bhakti, ¿no? Claro, sí, sí. Está bueno, ya Y bueno, ese punto. por último, Liliana, ¿querías aportar algo?
No, que te iba a decir, ratificando lo que vos hablaste recién, que me pasó esta semana pasada, que estaba muy enferma, que me dio Yamu, esta... mientras puedes cerrar el micrófono, perdón, Yamu, que se escucha mucho ruido y después terminas con tu último punto. Ahora sí, Liliana, por favor, perdón. Estaba diciendo, gracias, que después del dolor que tuve físico, por una gripe que no la alcancé a agarrar a tiempo, ¿no? Estuve muy decaída, me costó mucho rezar, me había puesto en un proceso porque me quiero iniciar y un montón de cosas a favor y buenas, y me sentí mal porque digo, pucha, no estoy haciendo lo que dije que iba a hacer. Y después caí en cuenta que no puedo hacer lo que no me da la energía tampoco, y uno tiene que ser buena persona con uno mismo y sano en el sentido de ser sincero. No se hacen las cosas de manera mecánica, porque cuando estamos en una relación, como es con Dios, porque es una relación, de un ida y vuelta de amor y de demostraciones, Dios entiende estas cosas. Yo creo que uno tiene que aprender a quererse más y el relacionamiento con los demás va a ser mucho más fluido y más sano, porque de lo que no hay adentro del corazón no se puede recibir tampoco. Entonces, Sadhusanga puede llegar a tener efectos si también nosotros tenemos una buena relación con nosotros mismos y con Krishna. Si primero no nos reconocemos a nosotros mismos como seres que tenemos cosas, que con sinceridad decir, bueno, esto, aquello puedo lograr. Bueno, vamos a darle esa forma, con amor, con alegría, con dinero. Entonces uno no pierde la alegría. Porque si no, yo te puedo escuchar horas de mal, sos un amor de persona, decís cosas hermosas, los otros devotos también, pero si yo no estoy bien, es lo mismo que la nada. Entonces está bueno esto de recordarse que primero tiene que estar uno. No tiene nada que ver con el ego falso, sino con una realidad humana que hay que aceptar. Estamos en este cuerpo, transitando en este cuerpo, y si no lo escuchamos, es lo mismo que la nada. Sí, sí, está bueno ese aporte. Yamu, te queda un punto más. Sí, bueno, no, marcarlo de casi siempre todas las charlas que vos decís, la importancia de siempre tener una persona mayor que lo esté leyendo y que nos pueda explicar todo lo que vamos leyendo paso a paso. Porque como decían recién en estos textos, es muy fácil malinterpretar las cosas. Porque si uno va leyendo, siempre te queda grabado lo más fuerte que leíste, y en este caso es, podés hacer, desviarte y hacer lo que quieras, igual sos un santo. Cualquier persona que lo pueda llegar a leer y lo va leyendo así, repasando más que nada, es lo que más te queda. Es muy importante, bueno, esto que Sí. siempre, y agradeciéndote también que lo sigas haciendo, porque si no uno no entiende y le queda esas cosas y de ahí ya va por otro camino. Se va desviando y va entendiendo, es muy fácil malinterpretar. Así que nada, Tal eso. cual, Te Yamu, agradezco. está bueno, está muy bueno ese aporte y te agradezco también el aporte porque, perdón, si puede ser, ahí está, gracias. Y también te agradezco el aporte porque también uno debe, y uno va notando que las preguntas que a uno le surgen o las dudas muestran el avance y cómo el conocimiento va algo quedando, ¿no? Y eso también es importante, porque cuando se dice que un maestro puede empezar a compartir, no es que yo sea un maestro, ¿no? Ni lejos, pero un maestro empieza a compartir cuando se hacen preguntas apropiadas. El Srimad Bhagavatam empieza, parte del Srimad Bhagavatam se habla de la importancia tanto de la audiencia como del orador. Los dos son importantes. Entonces también te agradezco mucho que me des esta oportunidad de decirme esto vos a mí, y yo también agradecerles a ustedes, porque si yo no tuviera a ustedes del otro lado, no tengo nada para compartirle a nadie. O sea, podría ser una lectura, digamos, unidireccional en Instagram, pero creo que lo más enriquecedor son las charlas y los comentarios que podemos hacer y la oportunidad de compartirlo, ¿no? Gracias, Emma. Siempre es muy interesante escucharte y a todos.
Llegué un poquito tarde, Sí. pero les quiero agradecer, ¿sí? Bueno, ya son las 7, Gracias. se te va a hacer tarde. Sí, muchas gracias a todos por conectarse, gracias Gracias, Liliana Tomás. también por respetar mi tiempo. Y bueno, a Sara, Ale, Yamu, gracias por conectarse, también Liliana, muy agradecida. Y bueno, nos vemos la semana que viene para comenzar con el capítulo 10. Hare Krishna.